Buenos días. Pues nuevamente estamos aquí en la continuación del video, ¿sí? Vamos a continuar con la farmacocinética parte 2. Entonces quedamos que la farmacocinética es lo que el organismo le hace al medicamento, ¿sí? Una vez que ingerimos un medicamento, bueno, tiene una función, ¿sí? Pero el organismo se va a dar cuenta que ese medicamento para él, ¿sí? Es extraño, es desconocido. Entonces lo va a buscar y va a tratar de eliminarlo, ya sea así como llegó, fraccionarlo o modificarlo estructuralmente. Sí, o sea, vivo o muerto, pero lo tiene que eliminar. Entonces, eso es la farmacocinética y el hígado es el que se encarga normalmente de ese proceso. Ahorita lo vamos a describir de una mejor forma para que ahora sí quede ya más claro. Entonces, tenemos que entender qué es el metabolismo del primer paso, ¿no? O el mecanismo del primer paso. Entonces, tenemos aquí en la gráfica una persona que acaba de ingerir un medicamento. Uh-huh, y va a empezar a subir sus concentraciones en plasma. Y ya sabemos que lo tomó y ya sabemos que ahora lo está absorbiendo, ya sabemos que se está distribuyendo y entonces va a llegar en plasma al punto de la ventana terapéutica, que ya le hemos mencionado, ¿no? Que es el punto, es la concentración, ajá, que requiere un fármaco en sangre para que podamos ver un efecto farmacológico. Ok, ya que estamos en la ventana terapéutica de esa dosis, pues bueno, si mantenemos esa dosis, ¿sí? Con dosis repetidas, entonces vamos a estar fluctuando en la ventana terapéutica. Pero si solamente fuera una dosis única, entonces va a llegar a su punto máximo y va a empezar a caer. Ahora, ¿qué es lo que hace esta curva? ¿No? Pues exactamente, ¿no? Los mecanismos de primer paso son los que provocan que ese medicamento cambie su estructura y ya no esté el medicamento como lo conocimos o como fue el que se ingirió, el que se absorbió, la estructura química. ¿Sí? Entonces, ¿dónde se va a llevar a cabo? En el hígado. Normalmente porque en el hígado, recordemos la parte anatómica, ¿sí? Una vez que nosotros ingerimos un medicamento por vía oral, ¿sí? Puede que se absorba en el estómago, dependiendo la propiedades físico-químicas del medicamento, puede que se absorba en el estómago, puede que se absorba en el intestino delgado, ¿sí? Pero todas las venas de aquí, ¿sí? Van a ir por el sistema porta, ¿a dónde? Al hígado. Uh-huh. Tanto la mesentérica superior como la mesentérica inferior, ¿sí? Van a formar el sistema porta que entra al hígado. Y en el hígado se va a llevar a cabo el mecanismo, ¿sí? Del primer paso. Entonces, les voy a dejar una actividad para que recordemos, ¿sí? Cómo es el sistema venoso porta, cómo se forma. Entonces, metabolismo del primer paso. Es el efecto por el paso hepático y pérdida de una fracción de la cantidad del fármaco administrado. Acuérdense el ejemplo que hemos manejado, ¿no? Si tomamos 500 miligramos de paracetamol, los 500 miligramos no se van a disolver en todo nuestro volumen. Al, al pasar por el hígado se va a empezar a perder pequeñas fracciones, ¿sí? De ese fármaco administrado antes de que el fármaco alcance la circulación general, provocando una disminución de la biodisponibilidad. Entonces, esos 500 que yo tomé no van a llegar. ¿Por qué? Porque algunos van a pasar por el sistema porta, van a pasar al hígado y una parte de esos 500 miligramos van a empezar, ¿sí? A ser metabolizadas, a ser eliminadas, ¿sí? Entonces, la disponibilidad. ¿Qué es la biodisponibilidad? Es la fracción y o porcentaje de una dosis administrada de un fármaco inalterado que llega al flujo sanguíneo. O sea, el que se absorbió tiene que llegar al flujo sanguíneo, pero una parte de esas va a pasar por el hígado. Entonces ahí lo van a reconocer y lo van a eliminar. Va a pasar por las fases del mecanismo de primer paso que vamos a ver. Entonces ya no va a llegar a ser paracetamol, entonces va a ser modificado y va a ser eliminado antes de que llegue a tocar un receptor.
Entonces, pónganse truchas. Entonces, el metabolismo es la modificación de la estructura química de un medicamento por la acción del sistema enzimático del organismo, dando lugar al metabolito. Entonces, tenemos en nuestro medicamento, ¿sí? Ya tenemos nuestro medicamento, lo ingerimos, lo absorbimos, va a pasar por el sistema porta y va a llegar al hígado. Bueno, ahí es lo importante. Algunos se van a escapar, nadie los vio, pero a los que sí los hayan visto, ¿sí? Vamos a llegar a las fases, ¿sí? De primer paso, fase 1. ¿Qué es eso? Ok, es transformar a este medicamento en un metabolito nuevo, ¿sí? Para que pierda la actividad farmacológica. Se le va a modificar estructuralmente. Si esta es la estructura original, ¿sí? Le quito algo. Si esta es la estructura original, le va a adherir algo, ¿sí? ¿Sí? Les puso a cabito. ¿Sí? En el momento que le adhiere algo, ya la estructura química cambió, ¿sí? Puede que este medicamento, al llegar al receptor, pues no pueda entrar porque tiene algo que le impide, ¿sí? Llegar al receptor. O si no tiene algo, puede que pues igual, ¿no? No haga acción en el receptor. Por lo consiguiente, el medicamento original, ¿sí? Al tener algo de menos o algo de más, ya no va a tener interacción con el receptor. Entonces, ese medicamento ya no va a funcionar. Esa es la función del metabolismo. Tratar de que este xenobiótico, de que este medicamento, de esto que no es propio, ¿sí? Lo pueda eliminar. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Ese medicamento ahora es inactivo. Pero supongamos que por hacer del destino, a pesar de que le haya yo quitado algo o le haya puesto algo, ese medicamento todavía tiene acción farmacológica, ¿sí? O sea, interacciona con el receptor. Entonces, a pesar de que le pegue algo o le quite algo, pues sigue funcionando. Bueno, entonces el cuerpo igual se va a dar cuenta, ¿no? De que hay una sustancia que está estimulando a un receptor, está funcionando en un receptor. Bueno, este va a seguir circulando por la sangre y va a volver a pasar en algún punto por el hígado nuevamente. Bueno, pues como ya es reconocido porque tiene o no tiene alguna parte, entonces va a pasar a mecanismos de fase 2. Este se está resistiendo a ser eliminado. ¿Por qué hace esto? Pues para que sea eliminado. ¿Por quién va a ser eliminado? Normalmente por las células del riñón, para pasarlo a orina y poder ser eliminado por orina. O que pase a bilis y ser eliminado de nuevo al sistema digestivo y pase a heces. Otros medicamentos son eliminados por vía respiratoria, o algunos medicamentos que hemos escuchado es que pasan a leche materna. Es una forma de eliminarlos. Otras, sí, que pasan a parte del sudor. El chiste es que este medicamento sea eliminado por alguna forma, pero que sea eliminado. Ok, si este medicamento sigue persistiendo, entonces va a pasar a mecanismos de fase 2. Para ahora sí, realmente eliminarlo, y que ya no tenga un efecto farmacológico. Y ahora sí, sea excretado por vía renal, ¿sí? O por vía biliar, que va a pasar a vías, que va a pasar a heces y va a pasar a ser eliminado. Entonces, vamos a seguir describiendo esto. Sí, esa es la parte más importante. Un medicamento que llega al hígado, ¿sí? Que llega a los hepatocitos, se va a intentar, ¿sí? Inactivarlo para que sea eliminado. Bueno, ¿cuáles son las reacciones más comunes en la fase 1? La oxidación, la reducción y la hidrólisis. Cualquiera de esas tres, ¿sí? Que tenga el fármaco, que se le ponga, que se le quite o que se rompa, ¿sí? En algún enlace, bueno, es para desactivar ese fármaco, ¿sí? Para que ya no tenga esa acción, o sea, un cambio de acción. Ya no va a ser lo que hacía. Entonces ahora va a ser un fármaco que ya no va a servir. Pero hay ocasiones que estos fármacos siguen funcionando, como habíamos quedado, ¿no? Puede todavía generar un metabolito activo. Hay medicamentos que se llaman profármacos, los cuales son administrados y hasta que no se les haga alguna fase de estas, ahora sí van a funcionar. ¿Sí? Son trucos farmacológicos sobre las estructuras químicas, pero que pueden existir.
El chiste es que este metabolito, puede ser activo ahora, ¿sí? El chiste es inactivarlo, pero puede que al pasar por fases uno de oxidación, reducción o hidrólisis, ahora sí funcione más todavía o tenga una actividad menor, pero que todavía siga siendo activo, ¿sí? Lo malo es cuando es, o que se convierta, ¿sí?, en una molécula ahora tóxica, ¿sí? Esto hace que se convierta en una molécula tóxica, ¿sí? Esto puede hacer que se convierta ahora en una molécula tóxica. No sabemos. Pero el estudio de la farmacología a otro nivel hace, ¿sí?, que conozcamos la estructura química de los medicamentos, ¿sí?, y que haya una predicción de cuál de estos mecanismos lo va a intentar eliminar y cuáles de esos mecanismos podría provocar que este medicamento se convierta en un metabolito activo de mayor actividad, de menor actividad o en una sustancia tóxica. Ujú. Entonces, esos son los mecanismos de metabolismo de fase 1. Ok, supongamos que ya estamos en fase 1, pero este sigue circulando, ¿no? Porque pues no ha sido eliminado completamente. Entonces, el organismo se va a dar cuenta. Y una vez que se dé cuenta, entonces, al volver a pasar por el torrente sanguíneo y al volver a pasar por el hígado, entonces vamos a pasar a los mecanismos de fase tipo 2, ¿sí? ¿Cuáles son los mecanismos de fase tipo 2? Bueno, vamos a verlos. Son la glucuronidación, ¿sí? La glucuronidación, la acilación, la conjugación, ¿sí?, con glutatión, la metilación o la conjugación es a ribósidos. O sea, si es todavía unirles algo, hacer algo todavía más, ¿ajá?, para que esta molécula de plano sea inactiva y que sea más polar y pueda pasar por la célula del riñón y ahora sí poder pasar a orina y poder ser eliminada o por alguna de las otras vías de eliminación, pero es favorecer todavía más la eliminación. Bueno, ¿quiénes se encargan de esta eliminación? ¿Quiénes son las células y quiénes son las moléculas que se encargan de inactivar a los fármacos? Bueno, es el sistema oxidativo microsomal hepático. Ok, ¿quiénes son ellos? Bueno, tiene una función sobre todo de oxidación. La oxidación es lo más importante o el primer mecanismo por el cual se busca eliminar un fármaco o modificar la estructura química del fármaco para poder ser eliminado, ¿sí? Entonces, la oxidación de los fármacos es para aumentar su hidrosolubilidad y favorecer su excreción, ¿sí? Es el principal. El sistema más utilizado por el metabolismo de los fármacos. ¿Quiénes lo hacen? Las enzimas oxigenasas que forman al llamado citocromo P450 o CYP450, que se encuentran en donde, en el retículo endoplásmico de las células hepáticas. Entonces, en la célula hepática, que le llamamos hepatocitos, donde se encuentran estas proteínas, estas enzimas, que van a intentar, número uno, oxidar al fármaco, que es la forma más fácil para poderlo eliminar. Pero si no, tenemos todas las otras. Ujú. Oxidación, reducción, hidrólisis, glucuronidación, acilación, bla, bla, bla. ¿Sí? Entonces se han identificado más de un centenar de isoenzimas, o sea, muchas proteínas que hacen estas acciones de oxidación, pero son diferentes. Estos citocromos tienen una gran variabilidad de interactuar con determinados fármacos. Eso quiere decir que nuestro paracetamol, ¿sí?, va a interactuar con alguna de estas proteínas, con alguna de estas isoenzimas del citocromo 450. Entonces tenemos una gran gama de familia de las citocinas, de las proteínas CYP450. ¿Sí? Entonces aquí tenemos a las familias del citocromo 450, ¿sí? Hay la 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 7, la 8, o sea, hay demasiadas familias. Acuérdense que estas familias se clasifican dependiendo la similitud que tengan entre sí, ¿sí? Hacen la acción, pero si hay similitud estructural, así se van clasificando. Vean, de la 1 tenemos la A, sí, la 1A1, la 1A2, la 1B1. ¿Qué quiere decir? Que tienen similitudes cada vez, pero de repente tienen pequeños cambios importantes y ya no entran dentro de las familias.
1A o 1B. Vean las familias 2. Tenemos las A, las B, las C, las D, las E y las F, ¿no? Vean entonces cómo hay diferentes isoenzimas. La 3, la 4, la 5, la 7, las 11, las 21, ¿sí? Entonces, vean cómo se clasifican, cuál es la clasificación de estas isoenzimas. Bueno, el 1 se refiere a la familia, que tiene una homología hasta de mayor del 40% de aminoácidos en su estructura proteica. La A, ¿sí? Que significa la subfamilia, ¿sí? Que dentro de esas, ¿sí? De esas familias, tienen una homología entre el 55 y el 60% de aminoácidos. O sea, tenemos una familia que tiene, que son muy parecidas en el 40%. Pero para que sea del tipo A, tiene que tener una homología por el 45 al 60%. Y lo importante es que vengan del mismo gen. Entonces tenemos la 1A, 2. Si viene de otro gen, bueno, entonces ya no es 2, sí sería 3. Entonces vean cómo es un sistema un poquito complicado de entender, pero que es la forma de clasificar a todas esas proteínas que van a intentar, ¿sí? Inactivar al fármaco, que van a intentar ponerle algo al fármaco, ponerle, quitarle o hacerle algo para que ahora sí pueda ser eliminado, ¿sí? El más importante en esto es el citocromo 3450. Todos estos, ¿sí? Y la familia de los 3, ¿sí? Son las más importantes. Sobre todo el 3A4 es el más importante, para la eliminación. Dependiendo cuál fármaco lo que tengamos, puede ser el 3A4, el 2,6, ¿sí? Sobre todo los 2,6, ¿sí? El 4F2, dependiendo del fármaco, hay una afinidad hacia alguno de estos, pero el que más tiene actividad metabólica es el 3A4. ¿Sí? Vamos a ver otra vez una definición. Recordemos que una dosis es una cantidad y medida de un medicamento que se toma una sola vez. ¿Sí? Puede expresarse de la siguiente manera: una cápsula, una pastilla, un supositorio, 250 miligramos, ¿sí? 10 mililitros, 5 gotas, 2 inhalaciones. ¿Sí? Eso es una dosis. Y la bioequivalencia que damos que es la relación entre dos preparados del mismo fármaco, en la misma forma de dosificación que presenta la biodisponibilidad similar. ¿Sí? La bioequivalencia es que yo haya tomado una cápsula, ya sea de una marca o de otra. O que diga la cajita, ¿no? Son 250 miligramos. Ok, pero a lo mejor viene en cápsula, a lo mejor viene en supositorio, a lo mejor viene en 10 mililitros de 150 miligramos, ¿sí? Pero eso es para poderlo administrar en diferentes puntos, ¿no? Diferentes necesidades. Pero en este caso, de un mismo preparado, dos cápsulas que vengan de diferentes marca. ¿Sí? Tenemos medicamento 1, ¿sí? Marca H1 y medicamento F2, ¿sí? Pero los dos dicen que tienen 250 miligramos en una cápsula. Bueno, al ingerirlo, ¿sí? Tenemos que tener la misma fracción de asimilación. Entonces, eso hace que esos fármacos sean que tengan una bioequivalencia, o sea, que los dos tengan la misma cantidad de fármaco que digan y se absorba la cantidad mínima indispensable, pero que sea pareja en las dos. ¿En dónde tenemos o dónde podemos aplicar esta parte de la bioequivalencia? Sobre todo en los fármacos de patente, ¿no? Ya se hace Bayer, se hace Boehringer, pero también es importante en los medicamentos similares, ¿sí? Un medicamento similar, ¿sí? Que diga que tiene 250 miligramos contra un Bayer que diga que tiene 250 miligramos, tenemos que estar seguros que Bayer ya hizo todo un espectáculo, todo un estudio de laboratorio para saber que de esos 250 miligramos vamos a tener una concentración circulante de 100 nanogramos por decilitro. Ok, entonces un medicamento genérico, un medicamento similar,
tiene que tener lo mismo, ¿no? Tiene que cumplir que sus 250 miligramos va a cumplir, ¿sí? La absorción y se puede medir en plasma, en circulante de 100 nanogramos sobre decilitro. Eso sería una acción bioequivalente. Bueno, tenemos la biodisponibilidad intravenosa. Recordemos que si un medicamento es colocado de vía intravenosa, por lo menos una vez va a evitar pasar por el mecanismo de primer paso. Entonces vamos a tener todo el medicamento a disposición por lo menos, ¿sí? Un ciclo. Por lo consiguiente tenemos el 100% de la biodisponibilidad del medicamento, el cual va a ir, ¿sí?, disminuyendo poco a poco, ¿sí?, al paso del tiempo, dependiendo de la vida media del medicamento. Entonces, aquí tenemos, ¿sí?, cómo va a irse eliminando el medicamento poco a poco, hasta que ya no exista nada, ¿sí? La ventana terapéutica, por lo consiguiente, va a estar, ¿sí?, en esta parte de aquí arriba, ¿sí? A lo mejor sobrepasó un poco la ventana terapéutica, pero lo que queremos es que esté la mayor parte posible ese medicamento en sangre, para que no sea eliminado, ¿sí?, y pueda tener un mayor efecto. Bueno, aquí tenemos una gráfica de vía oral, ¿sí? Vean, toma un medicamento y va a empezar a ser absorbido poco a poco. Por lo consiguiente, va a empezar a subir la concentración en mi sangre va a ir subiendo poco a poco hasta llegar al máximo dependiendo de la dosis que yo haya tomado. ¿Sí? Si regresamos al ejemplo de los 250 miligramos, ¿sí? Entonces, mi concentración máxima van a ser esos 100 nanogramos sobre decilitro. Todo va a ir dependiendo. Supongamos que somos en un ejemplo hipotético matemático que cada 250 me van a dar 100 nanogramos sobre decilitro, ¿sí? Entonces, aquí está la concentración máxima. Por lo consiguiente, esa concentración máxima tiene que estar dentro de la ventana terapéutica, ¿sí? Supongamos que la ventana terapéutica sea aquí entre 100 y 50. Entonces, llegamos a este punto medio, y una vez que baje a los 50, ¿sí? Ya está fuera de la ventana terapéutica. Entonces ya no vamos a ver el efecto farmacológico. El efecto farmacológico, recordemos que es que esté estimulando al número necesario de receptores para poder ver ese efecto fisiológico. Entonces, aquí está nuestra dosis y bueno, va a irse eliminando, va a irse eliminando, va a irse eliminando poco a poco, al paso del tiempo. Entonces, la disponibilidad oral contra la intravenosa. Pues siempre va a ser la intravenosa, va a ser lo ideal, ¿no? Porque va a tener las concentraciones, ¿sí?, máximas. Pero no siempre podemos estarnos inyectando intravenoso, ¿no? Por eso existen las diferentes versiones del medicamento, vía oral, vía crema, vía supositorio, diferentes presentaciones. Lo importante es que intentar que llegue a esos 100 nanogramos sobre decilitro, ¿sí? Si yo sé que por eso hay variaciones en las concentraciones, en las presentaciones de un mismo medicamento. No lo mismo que venga en cápsula, que venga en pastilla, sí, que venga en ámpulas. Por eso hay variaciones en las concentraciones. Una ámpula puede venir, no sé, vamos a decir que si la cápsula venía de 250, a lo mejor la pastilla viene igual de 250. A lo mejor viene de 300 porque se sabe que se pierde más. Pero a lo mejor en ámpulas, ¿sí?, viene de 100 miligramos. Porque es lo que queremos, ¿no? O sea, que llegue a esa concentración. Entonces, pues, por eso las concentraciones también son diferentes en las diferentes presentaciones. Teniendo en cuenta esto, recordemos que la absorción en el adulto mayor y en el niño son diferentes, como ya lo habíamos presentado en los videos pasados, ¿verdad? Que hay que tener consideraciones, ¿sí? Cuando eres niño, ¿sí? Que cuando eres adulto, adulto joven, y cuando ya eres adulto mayor. Y, problemas en la mucosa gástrica, problemas nutrimentales, ¿sí? Pueden afectar la biodisponibilidad o porque es un organismo en crecimiento, ¿sí? Puede tener diferencias fisiológicas, ¿sí?, hasta que llegue a su madurez.
como un adulto mayor, ¿sí? Y después que pase de ser adulto mayor, ¿sí? Al irse gastando, nuestro cuerpo va a tener igual, ¿sí? Problemitas. Por lo consiguiente, esas dosis tienen que ser modificadas. ¿Sí? Entonces, enfermedades que afectan la absorción. También ya lo habíamos mencionado, pero vamos a recordar algunas, ¿no? Alguna enfermedad hepática, ¿sí? Que tiene la biodisponibilidad, ¿sí? Insuficiencias cardíacas, ¿sí? Que disminuyan, ¿qué? La cantidad de bombeo, ¿sí? La disminución de bombeo en el intestino, interacciones medicamentosas, ¿sí? Que tomemos algún otro medicamento, ¿sí? Y no sepamos que va a tener una interacción a lo mejor de unión o de potencialización o de inhibición, ¿sí? Entonces, por eso es importante saber las interacciones entre medicamentos, que se llaman interacciones intermedicamentosas o medicamentosas nada más. Bueno, la distribución del fármaco. Es muy importante entender cómo ese fármaco se está distribuyendo, ¿no? Una vez que se absorbió, ¿sí? Se está distribuyendo ese fármaco. Entonces, una vez que el fármaco penetre la circulación sistémica, se distribuye a los tejidos corporales. Quedamos que el tipo de membranas de los diferentes compartimentos van a influir mucho en que se distribuya homogéneamente. Esta distribución no suele ser uniforme debido a las diferencias de perfusión sanguínea, de fijación a los tejidos, ¿sí? Sobre todo a los tejidos grasos. Es a donde llegan a lo mejor a quedarse, ¿sí? Por eso lo que dijo hace rato, ¿no? Va a haber a ciertas personas, ¿sí? Que sean a lo mejor un poquito gorditas, que tengan obesidad, que tengan mayor cantidad de grasa, donde esas concentraciones no van a ser las necesarias. Ujú. Y bueno, otro factor importante es el pH regional, ¿sí? Hay que tener en cuenta de que dependiendo del compartimento, el pH puede variar. Los pHs no son iguales en todos los compartimentos, tanto hepáticos, en el mismo, el pH gástrico, tenemos el pH del duodeno, del yeyuno, el pH de la sangre. Si son pHs diferentes, eso hace que un medicamento se pueda comportar diferente en esos diferentes tipos de pH, y que por consiguiente sea más fácil, ¿sí? La interacción del fármaco con el medicamento en determinados pHs, ¿sí? O sea, que la molécula se comporte de alguna manera diferente en determinados pHs. La permeabilidad de las membranas, como ya lo habíamos mencionado, ya que un medicamento pueda pasar más fácilmente, ¿sí? O con mayor dificultad en una membrana a otra, ya sea así porque tenga algún acarreador, por la polaridad, por todos los factores que ustedes ya conocen. Entonces, eso hace que la distribución de un fármaco sea diferente en cada compartimento, ¿sí? Entonces, tenemos muy en cuenta que la distribución es el proceso mediante el cual el fármaco se incorpora desde la circulación sanguínea hacia los distintos órganos, tejidos corporales, pasando a través de diversas membranas biológicas hasta su lugar de acción, ¿no? Estamos en el estómago, ¿sí? Tiene que pasar primero la membrana del enterocito, ¿sí? La primera membrana. Salir de la célula, ¿no? Dos membranas. Pasar a través de la, del espacio intercelular, ¿sí? Llegar al endotelio, ¿sí? Pasar primera membrana del endotelio, segunda membrana del endotelio, viéndonos así facilitos, para llegar al torrente sanguíneo, ya está en el torrente sanguíneo, y viajar por todo el cuerpo. Posteriormente tiene que pasar la primera membrana del endotelio, ¿sí? La segunda membrana del endotelio, porque ya atravesó la célula, ¿sí? De nuevo el espacio intercelular, la siguiente membrana de la célula a la cual va a actuar. ¿Sí? Y ya llegó ahí. Entonces, ¿cuántas membranas no tuvo que pasar? ¿Sí? Teniéndonos cuenta que es así como que súper directo, ¿no? A veces puede pasar una, dos células más. Entonces, por lo menos 2, 4, 6, por lo menos 7 membranas tuvo que pasar, ¿sí? De diferente forma, porque esas células a las que hablamos pues sí, están en diferentes lugares del cuerpo, por lo consiguiente tienen diferentes pHs, diferentes dinámicas celulares, diferentes dinámicas de membrana que pueden provocar que éste pueda o no pueda entrar de una forma más rápida.
Sí, entonces eso es lo que quiero que se den cuenta, como al hablar de moléculas, de cinética de moléculas, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta pH y en este caso también la membrana, ¿sí? Los diferentes tipos de membrana, porque en diferentes videos o aquí también, en el video anterior, tratamos de que entendieran esa parte, ¿no? Como la membrana, dependiendo de la célula en donde esté, ¿sí? Puede hacer a que el medicamento pueda entrar más fácil o se le complique entrar o necesite mayor concentración para poder entrar. Ujú. Entonces, el fármaco se distribuye por el organismo según su capacidad de distribución. O sea, sí, las propiedades físico-químicas del fármaco son muy importantes para la distribución. Principalmente depende de la unión a proteínas. Acuérdense que tenemos proteínas en las cuales, ¿sí?, el medicamento se puede unir y puede servir como transporte o puede unir formando un complejo y estamos perdiendo fracción de medicamento. ¿Sí? La distribución no es uniforme en todo el organismo. Hay organismos muy vascularizados. Entonces, ¿qué quiere decir eso también, no? Un organismo vascularizado también va a tener mayor concentración de medicamento. ¿Quiénes son? Hígado, corazón, riñones, en los que hay concentraciones más elevadas. Y a lo mejor los que tienen menos irrigación, van a tener menos fármaco. Pongamos la piel, ¿sí? Entonces, para que llegue ciertos medicamentos a la piel, vamos a ver, imagínense un antibiótico. Me acabo de lesionar la piel y para evitar una infección o tengo una infección, pues tengo que tomar un antibiótico. Y a lo mejor no lo voy a tomar untado, no lo voy a tomar, no lo voy a aplicar untado. Entonces tengo que tomarlo. Hay que tener en cuenta la concentración que voy a tomar para que haya una concentración sanguínea y esa concentración sanguínea se distribuya hasta esa parte de la piel que es poco irrigada. Entonces, tenemos que tomar en farmacología, se tienen que tomar en cuenta todas esas pasos, estos pasos de diferentes compartimentos para saber cuál sería la dosis necesaria para que en la piel funcione, ya que es un órgano que tiene poca irrigación, ¿sí? Y también tenemos que ver que la dosis que esté en una dosis terapéutica adecuada sin que pase una dosis tóxica. Entonces, imagínense todos esos procesos que realmente se hacen por medicamento, por mecanismo de acción, por sitio de acción, para que puedan funcionar. Teniendo en cuenta todo esto, bueno, hay factores que modifican la distribución, como el volumen de distribución. Si estoy deshidratado, ¿sí? Liposubilidad del fármaco, ¿no? O que yo esté un poquito obeso y empiece a capturar más fármaco, igual perderé yo disponibilidad. Su estado de ionización en pH fisiológico, ¿sí? Volvemos a lo mismo. Si yo tuviera alguna enfermedad donde esté modificando mi pH o el área en donde tengo que llegar se esté modificando el pH por una patología X o Y. Fijación a proteínas plasmáticas, que se una proteínas plasmáticas a lo mejor simplemente como autobús escolar, ¿no? Se sube y después se desprende por concentración. O cuando se une ya no se vuelve a despegar, ¿sí? Formación de un complejo que vamos a ver. Barreras. Quedamos que las membranas celulares van a ser muy diferentes en determinados lugares, como la barrera hematoencefálica, hematotímica, hematotesticular, las cápsulas articulares, ¿sí? Hay medicamentos que no pueden atravesar la cápsula articular, hay medicamentos muy pocos analgésicos que atraviesan la cápsula articular. Eso lo veremos en otras sesiones. En las barreras, ¿no? Las barreras son exactamente para eso, para que ningún medicamento, ¿sí?, o sustancia pueda entrar. Pero hay medicamentos que están creados para que sí puedan atravesar esas membranas. Entonces hay que tener en cuenta todas esas consideraciones de dónde. Hay que tener en cuenta la redistribución, ¿no? Ya se distribuyó, ahora hay que redistribuir. ¿Cuándo se redistribuye? Cuando pasan por el mecanismo del primer paso, ¿no? Por el hígado. El primer bombeo del corazón, ¿no? El segundo, el tercero, el cuarto durante todo el día. Eso es la parte de la redistribución, ¿sí? Y tener las consecuencias de los diferentes flujos sanguíneos. Como quedamos, ¿no? Podemos tener más antibiótico, a lo mejor en el corazón, hígado y riñón, y poco en la piel, pero a lo mejor donde yo lo necesito es en la piel. Entonces tengo que tomar en cuenta en farmacología, hay que considerar todos esos factores para saber cuál sería la dosis necesaria que necesita tal o X persona. Porque es niño, porque es adulto mayor, porque es un adulto joven, porque tiene obesidad, porque tiene tal enfermedad. ¿Sí? Todo eso se tiene que considerar
a la hora de saber cuál sería la dosis necesaria para esa persona. Teniendo en cuenta todo esto, pues bueno, ¿no? Unión a proteínas plasmáticas, el fármaco se distribuye en el organismo, si está libre, si esté libre para que pueda pasar por las membranas y pueda llegar a su receptor. A lo mejor la unión a proteínas plasmáticas es normalmente es albúmina, ¿sí? Aquí tenemos un ejemplo. Supongamos que fue una proteína y pusimos al diazepam que se le unió a la proteína plasmática, ¿no? Puede que se le una por un rato y puede que se desprenda y entonces el diazepam haga su efecto. O puede que se una esa proteína y ya no se desprenda, ¿sí? También se puede unir a proteínas en el interior del eritrocito. ¿Por qué? Pues porque es donde está viajando, ¿no? En la sangre. Hay que tener en cuenta que solo la facción libre es la que se distribuye. ¿Sí? Es la que va a poder pasar a todos los compartimentos. La que está en albúmina, pues no. Farmacológicamente esté activo. O sea, que no haya pasado por los mecanismos de primer paso, de primero o segundo paso, ¿sí? Para que haya sido modificado. Entonces, entre más libre esté, mientras no haya sido tocado por el hígado, entonces tenemos la seguridad de que va a llegar al receptor, a su lugar de acción, ¿sí? Esta fracción libre es la que se va a metabolizar una vez que te cumpla su función, aunque no la haya cumplido, bueno, si pasó por el hígado, ¿sí? Y pueda ser modificado. Y posteriormente, esa modificación ayuda a su excreción. Bueno, hay diferentes modelos de distribución teniendo en cuenta, hay que considerar los diferentes modelos de distribución teniendo en cuenta de que somos organismos acuosos compartimentados, ¿sí? Dice, la farmacocinética considera al individuo dividido en compartimentos acuosos y o no acuosos. El hueso no es acuoso. Se define como son efectores reales y o virtuales, me equivoqué, del organismo al cual puede acceder un fármaco. ¿Sí? Puede pasar, ya pasó del estómago, pasó al intercelular, donde pudo haberse quedado porque a lo mejor le gustó ahí, pasado al plasma, del plasma pasar a los diferentes tejidos, a lo mejor pasó ya pasó a hígado, a lo mejor le gustó pasar a músculo, a lo mejor le gustó pasar supongamos que atraviesa la barrera hematoencefálica, ¿sí? Y supongamos le gustó la grasa, ¿sí? Entonces hay diferentes compartimentos, ¿sí? En los que puede estar un fármaco, en los cuales se considera que dicho fármaco se encuentra distribuido uniformemente. Así tenemos que tener a consideración, pero ya sabemos que no se distribuye, ¿sí? Uniformemente porque las membranas las diferentes membranas entre los diferentes compartimentos, entre las diferentes células, juegan un papel muy importante para la distribución. Pero teniendo en cuenta que se distribuyó completamente, entonces está el modelo monocompartimental, el cual refiere que se distribuye instantáneamente en todo el cuerpo, en todo el agua, a la misma concentración, ¿no? Por lo consiguiente, va a haber una absorción, ¿sí? Una compartimentación central en el hígado, corazón y riñón, y posteriormente su eliminación, ¿sí? Teniendo en cuenta que se distribuyó en la misma cantidad dentro del cuerpo, pero nosotros sabemos que no es así. Por eso existe el modelo de bicompartimentación, ¿sí? Por lo menos que existen dos, por lo menos. Sabemos que existen mucho más, pero bueno. Hay que tener en cuenta que ya sabemos cuál es el central, ¿sí? Donde hay mayor flujo sanguíneo, ¿sí? Y tenemos los compartimentos periféricos, donde hay menor irrigación, pero a lo mejor ese es mi modelo o mi compartimento clave para mi medicamento. Entonces, que tengo que tomar en cuenta los dos, en el que donde hay mayor concentración, pero donde no se está utilizando, y a donde a lo mejor hay menos concentración y en donde yo realmente requiero que esté ese medicamento. Teniendo en cuenta todo esto, tenemos el bicompartimental. No se distribuye instantáneamente, se va a ir distribuyendo poco a poco, va a ir pasando poco a poco, es heterogéneo, ¿sí? En los diferentes sectores. Entonces va a haber mayor cantidad en el plasma, pero poco a poco va a ir llegando a la piel, el ejemplo que estamos manejando, ¿no? Poco a poco va a ir pasando a la piel y va a tener su efecto. ¿Se va a tardar más? Sí. Por eso a lo mejor hay tratamientos que requieren mucho más días, porque lo que estás tratando de asegurar
es que esas concentraciones sean sostenidas para el lugar a donde yo lo necesito, sin que sea tóxico para las otras secciones. ¿Sí? Entonces tenemos la absorción, volvemos la parte central, ¿sí? Y de ahí a los compartimentos periféricos, músculo, piel, tejido adiposo, hueso. Por lo consiguiente, estos segundos compartimentos pueden tener diferentes membranas celulares de sus células que pueden favorecer a un paso más rápido o a un paso más lento. ¿Sí? Por eso se ve en cada fármaco, se estudia en cada fármaco para poder entender cuál sería la dosis necesaria, supongamos, para que llegue al músculo, ¿sí? Teniendo en cuenta que se le va a pasar más tiempo en corazón, hígado y riñón. Que puede que perdamos bastante concentración en los mecanismos de primero y segundo paso, ¿sí? Pero que sean unas dosis necesarias para que llegue hasta el músculo y se vea el efecto. ¿Sí? Por eso cada fármaco es diferente. Por eso cada fármaco debe ser estudiado en particular. Teniendo en cuenta esto, hay enfermedades que igual que afectan la distribución, ¿no? La obesidad, el aumento del gasto cardíaco, aumento ya quedamos sanguíneo, y el aumento de la masa de algunos órganos. Enfermedades hepáticas, ¿sí? Pueden afectar la distribución, como lo habíamos dicho hace ratito. La vida media o semivida. ¿Qué es esto? Es el tiempo que tarda la concentración de un fármaco en disminuir a su mitad de valor inicial de la dosis. No de la original tomada, sino de la que ya llegó a plasma. Quedamos hace rato el ejemplo que si tomo 250 miligramos de algo, ¿sí? La concentración plasmática sería de 100 nanogramos sobre decilitro. Bueno, cuando llegue a 50 nanogramos sobre decilitro, esa es la vida media, ¿sí? La vida media a lo mejor es en el punto en el que ya no puede haber, ¿sí? Un efecto farmacológico, ya no está estimulando al número de receptores necesarios para poder ver ese efecto fisiológico, ¿sí? Y es útil, la vida media para calcular cuánto tiempo tarda un medicamento en ser eliminado del organismo, ¿sí? Por lo consiguiente, cuánto tiempo tarda en alcanzar el equilibrio estacionario, o sea, que llegue la ventana terapéutica. ¿Para qué? Para saber cada cuándo tenemos que dar las fracciones de administración. Cada 4 horas, cada 6 horas, cada 8, cada 12, cada 24 horas. ¿Sí? Y saber qué pasaría si duplicamos la dosis. Por lógica oaxaqueña sería que llegara, ¿sí? O que pasara la ventana terapéutica y que a lo mejor se provocase un efecto tóxico, pero no todos los medicamentos hacen eso. Entonces, por eso es importante entender la vida media. Bueno, y ahora sí, el final, ¿no? La eliminación, ¿sí? Una vez que el medicamento ha pasado por los mecanismos de primer paso, que número uno, que hizo su función en su receptor, ¿sí? ¿Y qué pasó por los mecanismos de primer paso? Supongamos que se resiste la eliminación. Pasó a los mecanismos de segundo paso. Ok. Y ahora si es eliminado, hay algunos que se resisten. ¿Sí? Tenemos que eliminar este medicamento. Ajá. Ya pasó por primero y segundo paso. Aquí lo vemos. ¿Sí? Fármacos, toxinas. Y tiene que ser eliminado. ¿Por dónde? Ya quedamos que normalmente es por orina. ¿Sí? Por heces, por respiración, por sudor o algún otro fluido. ¿Sí? El chiste es eliminar esos medicamentos, esos xenobióticos que no son propios de nuestro organismo y tenemos que eliminarlo. ¿Sí? Entonces, esa es la forma de cómo, ¿sí?, se eliminan los medicamentos desde que entran, ¿sí?, hasta que hacen su función en el receptor, ¿sí? ¿Cómo son los mecanismos para cambiar la estructura química de este medicamento? ¿Sí? ¿Dónde se llevan a cabo? Y dónde se lleva la eliminación. Eso es lo que hay que entender. ¿Sí? Entonces el medicamento entró, hizo su función y ahora tiene que ser eliminado, vivo o muerto. ¿Sí? Entonces espero haya quedado claro por qué es importante la farmacocinética, ¿sí? Cómo desde que entra, se absorbe, se distribuye, funciona, es afectado para ser eliminado, cómo se sigue distribuyendo y redistribuyendo
hasta el punto en que es, ¿sí?, metabolizado para poder ser eliminado. ¿Sí? Eso es la farmacocinética. Espero les haya quedado claro. Cualquier cosa, espero sus preguntas. Sí, ya, entonces voy a dejar algunas actividades para que puedan leer en la plataforma. Entonces, estudien mucho. Nos vemos en el futuro y nos vemos la siguiente semana en el siguiente video. Aquí vamos a continuar con farmacodinámica. ¿Sí? Entonces, nuestro medicamento ha sido cazado y eliminado. Muchas gracias.